convivir y de disfrutar. Claro. Sí, ¿qué pasa? No sé, se detuvo Sí, es que a veces cuando está durante mucho tiempo grabando se detiene porque automáticamente piensa que no... Que hay algo mal. Ajá. Bueno, nos hablabas justo de esta colaboración que tuvo Rini en Punto Crítico y nos gustaría saber un poco más de si hubo otro tipo de colaboración en otros colectivos junto contigo. Bueno, o si nos pudieras contar como esto que ya estabas empezando a hacer, ¿no? De la presencia de Rini en diferentes partes de la geografía en México. Que nos hablaras un poco del contexto en el cual llega Rini a México, pues, ¿no? En términos políticos, de la izquierda. Sí, bueno, ella llegó en los 80s, en los 70s, perdón, y en los 80s pues estaba toda la cosa neoliberal pateando por el mundo, y entonces ella aprovechó para ligarse con los compañeros de Nayarit, con los compañeros de Guerrero, con los compañeros de Jalisco, con los compañeros de Zacatecas, en fin, y en el caso de California, pues también con los compañeros de San Francisco, con la gente de Los Ángeles, con gente del movimiento chicano, con la gente de organizaciones políticas, en Nuevo México también, en el tiempo que había estado, estuvo trabajando con la gente de los chicanos muy a profundidad, y junto con Betita Martínez sacaban El Grito del Norte, una publicación que circuló entre la población chicana que se estaba movilizando en las luchas campesinas y populares. Tenía mucho cuidado en también dar cuenta de las movilizaciones de los grupos indígenas. Entonces estuvo con los Hopi, estuvo con los Navajos, estuvo por varios lados, ¿verdad? Pues viviendo la densidad de la problemática de los grupos indígenas en todos lados. Yo creo que eso marcó también el trabajo de ella, porque la sensibilizó frente a los problemas de la gente. Digamos, no el asunto de los grupos de izquierda, la intelectualidad, etcétera, sino la realidad que estaba viviendo la gente y la problemática, especialmente el asunto de los migrantes. En alguno de mis cumpleaños me regaló un libro maravilloso sobre los migrantes, que no recuerdo si era de Berger, pero que me impactó porque estaban recogiendo la experiencia de los migrantes en Europa. Entonces estaba pendiente de lo que pasaba por todo el mundo, seguía las noticias, las coleccionaba, etcétera, etcétera, y con eso, pero luego me di cuenta de que en realidad no era una relación nomás conmigo, porque me enteraba que con otros compañeros, pues, que había recibido una carta, que había mandado unos recortes, que tenía unos documentos, que había traído unos periódicos. Entonces digo, bueno, esta mujer está en todo y de todo se mete a participar, y así como entraba silenciosa, así salía. Eso fue, digamos, un elemento que pues contrastaba con otras gentes que están siempre con el protagonismo por delante, y que era muy complicado. ¿Cómo la recuerdas, Alejandro? ¿Cómo recuerdas a Rini Templeton? Ella en la última etapa, que ya se veía golpeada en la salud, tomaba mucho café y con mucha azúcar. Entonces, digamos, pues y fumaba como loca, unos cigarros fortísimos, que eran los delicados, que por ahí deben andar matando gente. Bueno, pues era evidente que
llevaba un estilo de vida fuerte y que eso le estaba minando la salud. Así la recuerdo, muy alerta. Hubo un periodo aquí en que para una celebración de 1 de mayo que se planteó la posibilidad de que el sindicalismo universitario irrumpiera en el Zócalo y que fue memorable porque fue una ocasión en donde el contingente de los universitarios fue recibido a palos por los charros del centro. Y entonces, pues compañeros y compañeras pasaron en medio de una lluvia de palos, pero entramos al Zócalo. Y en ese momento había una campaña de la policía para atraparla, porque alguien había dicho que por los textos era evidente que esa persona que colaboraba con nosotros era extranjera. Y entonces le empezaron a buscar para echarla para afuera. Y bueno, pues se tuvo que esconder durante una temporada y luego tuvo que salir discretamente del país para que no la agarraran. Fue una etapa intensísima para ella también y así la recuerdo. Y ya hacia los últimos días en su muerte más bien, A los o sea, últimos como... días, pues nada, ella estaba viviendo en un cuarto de azotea de una casa en la que estaban otros compañeros de Punto Crítico, Gerardo Mendiola, Marco Rascón, varios compañeros. Y entonces íbamos a tener un baile que habíamos organizado para colectar fondos y ella había estado muy entusiasmada de que sí, nos vemos ahí en el baile, no sé qué y tal. Y resulta que no llegó. Entonces, pero pues como de repente se encerraba y trabajaba y lo que sea, y nadie le quería molestar porque se ponía de un humor terrible. Entonces, pues, se nos fueron un par de días preguntando qué pasaba, que por qué no había ido, etcétera, pero sin tocarle. Cuando finalmente le tocaron, pues se dieron cuenta de que llevaba 2 días ya muerta, que estaba vestida como para el baile y que seguramente un infarto la había golpeado. No nos extrañó porque, repito, pues tenía una vida dura, con excesos, y pues que eso en cualquier rato podía pasar. Pero la parte que fue un poco triste en ese sentido, porque pues al final todos nos vamos a ir, era que había tenido esos 2 días en que pues, por estar cuidando el asunto de no interrumpirla, pues se nos fueron ahí. Luego nos dijeron que en realidad no había ninguna posibilidad porque el infarto fue fulminante, pero pues la sensación que queda es de ¿cómo? ¿No? Estaba una compañera entre nosotros y se va, así nomás. Finalmente ese fue un episodio en donde pesó mucho entre todos los compañeros el problema. Pero pues también nos dimos cuenta de que era un poco mayor, por lo menos que yo, y entonces pues que esas cosas van por delante y que ni modo, no nos tocaba entrarle. Avisamos a su familia, vino su papá, vino su hermano, vino su hermana, su sobrina, etcétera, y entonces pues conocimos las caras que ella no había querido nunca hablar. En alguna ocasión, así muy discretamente, que yo me fui me avisó que iba a tener un encuentro familiar en Hawái.
y que se iba a ver a la familia. Cuando yo vi luego un dibujo de ella, pues ella está en la playa de espaldas viendo el mar y seguramente que ese era el episodio. Pero cuando regresó, yo muy entusiasmado le dije, ¿qué tal? ¿Cómo te fue con la familia? No cambian. Bueno, pues, ni modo, así es el asunto y se ve que iba muy esperanzada de que podía enchufar, pero al final eso no ocurrió. Entonces, bueno, en alguna ocasión nos visitó, yo tenía una casa en Yautepec, una casa chiquita de campo, y ahí nos visitaba y llegaba siempre con el pan, con a lo mejor un mezcalito, una cosa, y disfrutaba mucho esos espacios. Ahí llegó con su sobrina, ahí la conocí, y bueno, ahí se veía que la sobrina era de una familia muy educada, muy propia y con muy buenos modales. Muy simpática, muy agradable, etcétera, pero un poco pues ajena a lo que era el mundo de su tío. ¿Qué piensas que la obra de Rini, la persona Rini, hereda actualmente a los jóvenes que están integrándose en este 50 conmemoración del Comité del 68, bueno, del Movimiento del 68? ¿Qué crees que podemos retomar de las formas que Rini mostró a amigos como aquí, ¿no? Quisiera rescatar, pues, para la actualidad. Bueno, yo creo que hay dos cosas que son notables. Una era su compromiso, ¿verdad? Estaba a prueba de lo que fuera. Era una opción decidida. Habiendo tenido recursos, decidió vivir al mínimo, cosa que era notable. Porque hay gente que batalla toda la vida para tener un estatus y vivir con comodidades sobradas, y es que es una cosa que no, ¿verdad? Entonces hay que llevar una vida sencilla, hay que tener un compromiso, hacer las cosas con humildad, con dedicación, y desde luego que la trayectoria requiere un trabajo brutal. El talento es una cosa, pero se queda en diamante en bruto si no hay trabajo y no se le empuja en esa dirección. Y la otra cosa es que en realidad fue una internacionalista de las que ya en ese entonces escaseaban. Digamos, estaba pendiente de lo que ocurría en todos lados y estaba llamando la atención sobre esto lo tenemos que mencionar, esto lo tenemos que decir, sobre esto tenemos que protestar, etc. Y realmente pues, era una actitud ejemplar. Para la militancia izquierda, pues era de una exigencia tremenda. Darle al pueblo no quiere decir darle cualquier cosa, hay que darle lo mejor. Y eso era realmente impresionante. Ahí entre los compañeros, ella todo el tiempo decía, bueno, yo con mis monitos, no, tus monitos no, espérate, son unos dibujos muy poderosos, y entonces pues era obvio que estaba en ese contexto. Alguna vez fue mencionada y reconocida en una asamblea de Punto Crítico y con trabajo se levantó, no quería figurar, no quería aparecer, no quería, y no era una pose. Eso es, digamos, lo importante, porque la falsa modestia se cocina por muchos lados. En ese caso era una actitud auténtica, y bueno, después descubre uno con el tiempo pues que era de un talento gigante y que se puso al servicio de las luchas mexicanas como si fuera mexicana, y a las de Estados Unidos como gringa que era, y en Nicaragua y en otros lugares igual, y con la Revolución Cubana como si fuera cubana.
Eso realmente es una cosa que cuesta mucho trabajo y pues es un legado, aparte de los miles de bocetos de dibujos que dejó y que se podrán usar en algún momento por colectivos, ahora con los métodos y las tecnologías que están a la mano. Creo que